Hola, buen día, queridos propietarios de Natura. Un placer volver a estar con ustedes. Soy Claudia Rojas de Sapcol y hoy quiero hablar con ustedes de nuestro tema de reglamento y coeficientes. Bienvenidos. Vamos a empezar por contarles quiénes somos como Conjunto Cerrado Natura. Nuestro conjunto está regido por una escritura que es la 1898 del 6 de junio del 2020, en donde se constituye Natura con el reglamento de propiedad horizontal como un conjunto cerrado. Esto está según la resolución 232 del 2019, en donde se otorga la licencia urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva para 1.528 unidades privadas que son apartamentos independientes para uso de vivienda. También en esta escritura se determina que es una propiedad privada y también tiene propiedad común, por lo que nosotros tenemos derechos y obligaciones que están en cabeza de los titulares de dominio y sus tenedores. El hecho de que tengamos nosotros esta escritura que dice que somos de propiedad horizontal nos obliga a estar sujetos a lo que se establece en la ley 675 del 2000. Aquí me permito compartir esta pantalla en donde aparece nuestra escritura de reglamento de propiedad horizontal y en nuestros primeros artículos nos describe cómo nació nuestra propiedad horizontal, cómo estamos nosotros ante la parte de desarrollo urbanístico y todo lo que compone nuestro reglamento, todos los capítulos por lo que nosotros estamos regidos. Este reglamento de propiedad horizontal es nuestra carta de navegación en cuanto a nuestros deberes y nuestros derechos. En nuestro artículo primero estamos regidos por coeficientes. Entonces nosotros decimos en nuestra página 11 estamos sujetos a distribuirnos por coeficientes. ¿Qué significa esto? Que los coeficientes de la copropiedad, si ustedes recuerdan, en la parte, en un costado, yo coloqué lo que viene en la página de la constructora, en donde dice cuál va a ser nuestra área construida y cuál va a ser nuestra área privada. Y dice que desde 63.59 hasta 64.62 y un área privada desde 57 hasta 59. ¿Esto qué significa? Que con esta área de nuestros apartamentos es que vamos a sujetarnos en la distribución del coeficiente para todas las decisiones que se tomen. Entonces dice que los coeficientes de copropiedad asignados a cada una de las unidades privadas, los cuales determinan la proporción de los derechos sobre los bienes comunes, el porcentaje de participación en la asamblea de copropietarios y el índice de participación para contribuir a las expensas comunes mediante cuotas ordinarias y extraordinarias de administración. Esto lo podemos conseguir en la página número 11 de nuestro reglamento, en donde habla de que estamos distribuidos por coeficientes. Aquí está. Entonces igualmente contiene los coeficientes de copropiedades asignados a cada una de las unidades privadas que conforman el conjunto cerrado Natura. Está nuestro reglamento. ¿Qué significa? Vamos a hablar un poquito de qué son los coeficientes. La foto de nuestra Natura está aquí en desarrollo. ¿Qué significa? Que cada propiedad, que son los círculos que están en la parte externa, son nuestros apartamentos, que son propiedad de derecho exclusivo de cada uno de nosotros. Pero el hecho de tener estas unidades privadas nos da un pequeño porcentaje de participación sobre todo lo que son los elementos comunes que conforman nuestra copropiedad. Esto es que es la proporción de la cuota de participación de cada uno de los propietarios de acuerdo a su unidad. Así es que se crean los coeficientes para nuestra participación en nuestros derechos y deberes frente a las zonas comunes. Hablemos otro poquito de lo que somos como Natura. También encontramos dentro de nuestro reglamento de propiedad horizontal algunos importantes artículos que quiero socializarles. En nuestro reglamento, en el artículo 16, habla específicamente de las modificaciones de las unidades, por ejemplo, y establece que para adelantar las obras de modificación
o adecuación o ampliación de las unidades, se requiere que, por ejemplo, la obra proyectada no comprometa la seguridad, solidez y salubridad de nuestro conjunto y que se debe tener aprobación de la Asamblea de Copropietarios. Esto nos está indicando, según la 6C75 y nuestro reglamento, que no está permitido hacerle modificaciones de fachada o estructurales que pongan en riesgo la estabilidad de nuestra unidad o de la de nuestros vecinos. En nuestro artículo 17 se establecen las obligaciones de los propietarios respecto a los bienes privados. Entonces, por ejemplo, dice que usarlo de acuerdo a su naturaleza y destinación, ejecutar las reparaciones de los bienes privados evitando que esos afecten a sus vecinos. Ahí hay varias cositas que son importantísimas que nosotros como propietarios tengamos y establezcamos como regla general, porque si lo establece nuestro reglamento significa que es de obligatorio cumplimiento. Aparecen otros artículos como el artículo 18, que es la transmisibilidad de las obligaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vendo el apartamento, estoy también entregando todas las responsabilidades, los beneficios y las obligaciones que tenemos como propietarios, no solamente como en los bienes privados, sino la responsabilidad que tenemos en los bienes comunes. Aquí viene un artículo muy importante que es el artículo 19, que habla del destino de las unidades privadas. Entonces, por ejemplo, acá dice: las unidades privadas que conforman el conjunto cerrado Natura solo podrán destinarse a unidades de vivienda familiar. Se entiende que esta destinación también obliga a todos los futuros adquirientes y tenedores que deriven su derecho de cualquier propietario que originalmente adquirió su unidad privada. El hecho de que yo venda mi apartamento no significa que yo lo compre y tenga alguna posibilidad de cambiarle el destino. El destino de nuestra copropiedad nació con uso de suelo de vivienda y ese es el destino que se le debe dar a todos los inmuebles. Es para que lo tengamos presente. También tenemos nuestro artículo 20 que habla de las sanciones por cambio de destino. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos el destino? Dice que el propietario o usuario que sin sujeción a lo dispuesto por el procedimiento previsto en este reglamento cambiar el destino de su unidad privada en forma inconsulta incurrirá en las sanciones previstas en este reglamento y en la ley. Eso se refiere a las infracciones urbanísticas y eso ya son entes de control superiores, inclusive a nuestra copropiedad, porque como este es un reglamento sujeto a la ley colombiana, lo que aplican las sanciones también tienen que ser sujetas a estas mismas leyes. Y para eso esto está regulado por planeación, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. Nuestro artículo 23 habla de la afectación de zonas comunes y que se requiere el 70% de los coeficientes. Recordemos que nuestros coeficientes es de acuerdo a nuestra área privada, en esa misma proporción se distribuye todo lo que son nuestras zonas comunes y yo tengo la participación y a ese porcentaje le llamo coeficiente. Entonces, por ejemplo, para cosas como desafectación de bienes comunes no esenciales, nosotros, todos los propietarios de Natura, con el 70% podemos establecer esa clase de cambios. No podemos hacerlo sobre el cambio de uso de las zonas privadas, pero el reglamento sí me dice que si algún bien común es necesario cambiarle su uso para beneficio de toda la comunidad, lo podemos hacer con el 70%. Eso se llama hacer una desafectación de bienes comunes no esenciales. Yo no puedo decir que una escalera la voy a convertir en, no sé, un ascensor, porque esos son bienes esenciales que su diseño y su uso está especificado desde la licencia de urbanismo. Lo que aquí habla es que podemos hacer esa clase de modificaciones en nuestras zonas comunes siempre y cuando tengamos el 70% de nuestros copropietarios de acuerdo para esta clase de cambios, porque son significativos. Esto también tiene que generarse y elevarse mediante una nueva escritura. Deben ser para casos muy puntuales y de realmente importantes y relevantes porque, por ejemplo, cambiar un reglamento de propiedad horizontal es muy costoso. Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos hacer esos cambios o querer que cambiemos las zonas
comunes para convertirlas o darles otro destino, otro uso, porque estos cambios son significativos para lo que es la copropiedad. Artículo 24. Clasificación de la propiedad común. La propiedad común del inmueble se divide y clasifica de la siguiente manera. Bienes comunes esenciales, ¿como cuáles? Escaleras, pasillos, ascensores, esos bienes por los cuales nosotros necesitamos transitar sí o sí para acceder a nuestra área privada. Esos son los esenciales. Entonces no hay que confundirlos. Esos son, si yo no tengo una escalera, si no tengo un ascensor, si no tengo un pasillo común, pues yo no puedo acceder a mi apartamento. Esos son esenciales. Nuestros bienes muebles comunes se refiere, por ejemplo, a toda la dotación que tenemos en nuestras áreas comunes. Entonces, la dotación del parque, nuestras canchas, los elementos que van a componer nuestra piscina, nuestros salones sociales, todos los muebles, la dotación, el parque biosaludable, eso, el parque de mascotas, los muebles, todo lo que es la dotación en las zonas comunes. Y aparecen otros bienes de uso exclusivo, como son los balcones. Los balcones pertenecen a la fachada, pero nadie más, sino cada uno de los propietarios pueden acceder a esa área, pero son zonas comunes de uso exclusivo. Y recuerden que nosotros no tenemos facultad completa y absoluta sobre los bienes comunes. Por eso, siendo los balcones parte de la fachada, cumplen una función decorativa y hacen parte, vuelvo y les digo, de la fachada. Entonces, este artículo 24 es muy importante para que nosotros aterricemos de pronto cómo estamos viviendo y qué hace parte de nosotros. Es parte de la copropiedad y cada uno de ustedes tiene un pedacito de propiedad sobre esos bienes que también tenemos que ayudar a conservar. Siguiendo con esto aparece nuestro artículo 30. Bueno, los siguientes artículos aparecen los bienes comunes esenciales, ahí se los describen. Y luego, otro de los artículos a tener muy presentes es el artículo 30, que nos habla de los bienes comunes de uso exclusivo. Se clasifican dentro de este grupo los bienes o zonas comunes cuyo uso, por razones de diseño y de acuerdo a su ubicación y funcionamiento, se le asignan a determinados propietarios o tenedores por acceder directamente o beneficiar específicamente a su unidad privada, quedando a cargo del respectivo propietario o tenedor su mantenimiento y cuidado. Eso establece nuestro reglamento. Además dice que son bienes comunes de uso exclusivo los patios interiores ubicados en el primer piso, los cuales han sido asignados a los apartamentos 101, 102, 103 y 104 de cada torre, los cuales ingresan directamente a ellos. Cada apartamento ingresa a esa zona que son los patios interiores. Los titulares de los derechos de dominio sobre las unidades privadas a las cuales se les ha asignado este uso exclusivo quedarán obligados a cumplir con las siguientes obligaciones. Primero, no efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien. Eso significa que no podemos cubrir los patios. Si los llegamos a cubrir, primero pues sabemos que estamos faltando al reglamento y segundo, no podemos reclamar en caso de que haya deterioro o daño, porque pues claramente lo dice el reglamento que no podemos hacer ninguna clase de construcción. Y el segundo es no cambiar su destinación. Yo en ese patio interior no puedo convertirlo en una habitación o en un estudio o en ampliar la cocina o en colocar una segunda sala. No puedo hacer el cambio de su destinación porque es un área común, no privada. También dice que deben hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar como consecuencia de aquellos deterioros que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el desgaste ocasionado, aún bajo un legítimo por paso del tiempo. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, porque es un patio interior, entonces pues sabemos, y eso es creo que es un tema de cuidado, de que no
generemos de los otros pisos, de los otros apartamentos, desechos sobre esa zona, porque pues el que está en el primer piso va a sufrir de recibir todas las basuras y toda la suciedad de los otros apartamentos. Entonces creo que eso es algo más de esa solidaridad de vecinos y de las buenas prácticas de respeto y de convivencia. Creo que tenemos que velar porque en ese primer piso no se nos convierta en un basurero. Después del artículo 30, entonces aparece el artículo 65. Nuestro reglamento dice que en el artículo 65 habla de cómo está constituida, cómo es el órgano, cómo es el organigrama, cómo funciona nuestra copropiedad. Entonces, en la cabeza, la parte superior, el ente máximo, es la Asamblea General de Copropietarios. Es la sumatoria de todos los propietarios de este lugar, los 1528 unidades representadas en cada uno de ustedes. Después de eso sigue nuestro Consejo de Administración, que es elegido por la Asamblea. Entonces, como es elegido por la Asamblea, es las personas que determinan y apoyan la labor y direccionan algunas para la administración. Aquí hay unos puntos suspensivos que significa que en el caso de esta copropiedad no es obligatorio el ente de la revisoría fiscal, porque la revisoría fiscal está obligado, es voluntario si ustedes lo quieren tener como un ente de control adicional, pero el revisor fiscal es obligatorio para los conjuntos en propiedad horizontal que son mixtos, o sea que tienen vivienda y comercio, para los comerciales o para los industriales. Entonces, digamos que este ente en ocasiones es voluntario y es la asamblea la que determina si sí va o no va, porque este tiene un costo para nuestro presupuesto. Luego sigue el representante legal, que es la entidad que administra, en este caso para ustedes es APCOL, y bajo la administración, representación legal del conjunto, están nuestras áreas administrativas y operativas, de quienes se desprenden nuestras otras áreas, que es la parte contable y la parte administrativa y de gestión. Para el caso de Natura también tenemos las áreas de convivencia, y en el área operativa tenemos la seguridad, los servicios generales, la parte de zonas comunes y mantenimientos. Entonces, esa es como la estructura que tenemos nosotros, y esto también está reglamentado dentro de nuestro reglamento de propiedad horizontal. Entonces aparece en el artículo 65, por ejemplo, la asamblea como ente máximo dice que está conformado por todos los propietarios de los bienes privados y que cada voto equivale al porcentaje de su coeficiente. El artículo 67 habla de las funciones de la asamblea: nombrar al consejo, aprobar estados financieros, aprobar todas las cosas, el presupuesto, recibir la rendición de cuentas de la administración mínimo una vez al año. Y el artículo 68 habla de las reuniones de la asamblea. Dice que por lo menos deben reunirse una vez al año para aprobar, para las aprobaciones y cuando lo considere necesario por necesidades imprevistas. En este momento nosotros estamos en un tema de recibo de zonas comunes, entonces va a ser necesario en lo posible de querernos reunir una vez adicional a la rendición de cuentas, exclusivamente para hablar de esa clase de proyectos, de esa clase de situaciones. En caso de que algo urgente suceda, será convocada por la representante legal de la administración y o el consejo de administración. Entonces es importante que lo sepan, que obligatoriamente la ley 675 dice que es una vez al año, pero no exime de podernos reunir las veces que consideremos que hay decisiones que tomar y que solamente puede ser en cabeza del ente máximo, que es la asamblea de copropietarios. El artículo 75 habla del quórum y las mayorías. Dice que la asamblea sesiona con el 50+1 del total de los coeficientes. Entonces necesitamos el 51% de los propietarios para que una asamblea sea válida y podamos tomar decisiones. Hay una partecita de ese artículo que dice que cuando hay quórum del 51%, las decisiones que allí se tomen se aplican a los ausentes y disidentes. O sea que así yo no esté de acuerdo, o sea, soy disidente, o si yo no asistí, pues me sujeto a lo que vote la mayoría. Esa es una de las características de la propiedad horizontal, que nosotros nos sujetamos a la mayoría.
¿Por qué? Porque prevalece el bien común sobre el bien privado. Ese es un principio de propiedad horizontal. Hay otra cosa que también es importante y que es una característica especial de nuestro conjunto Natura. En el artículo 78 habla que los propietarios en mora tienen voz y voto en asamblea. No todos los reglamentos establecen eso, pero aquí nuestro reglamento dice que el hecho de que yo sea moroso no me quita los derechos como propietario. Además, porque el proceso de cartera morosa tiene un tratamiento diferente en el marco legal del cobro de intereses moratorios y el debido proceso a través del cobro prejurídico y jurídico. Entonces, ese es el tratamiento para los morosos, pero no le cohíbe el derecho de participar y votar de acuerdo a su propiedad en una asamblea. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aparece lo que es en nuestro reglamento, el cómo está conformado, qué indica frente a la parte del ente consejo de administración. Recuerden que este consejo es nombrado por la asamblea. Entonces, listo, ya nos nombraron. Características especiales si yo quiero ser parte del consejo de administración. Pues, primero, con un sentido de apoyo a la administración. Características de un consejero, pues debe ser ejemplo, debe ser líder, debe conocer que tiene inhabilidades, si tiene, por ejemplo, intereses particulares, debe actuar con objetividad y no con subjetividad, tiene que tener claro el principio de igualdad. A veces yo pienso como yo quiero las cosas, pero cuando yo soy consejero creo que el principio es el de igualdad. Hay funciones vitales, ¿sí? Innegable la disponibilidad de tiempo. Un consejo no se reúne una vez al mes como dice el reglamento, se reúne 7, 8, hasta 9 veces, y más en esta época en donde estamos construyendo comunidad, es un apoyo importante para la administración. Tiene que tener el conocimiento de la ley 675, eso es importantísimo, porque a veces cuando no tenemos claro qué ley nos regula, pues no tenemos claro cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, y lo que se provoca ahí es una desinformación. Entonces es muy importante que si yo voy a ser representante de mi comunidad, conozca las normas que me rigen. Entonces es mi recomendación hacer la lectura de estos artículos que les estoy haciendo, que están en cada una de sus escrituras, y hacerse la lectura de la ley 675. Nos ilustra un montón y de verdad que a raíz de eso nacen muy buenas ideas. Es una responsabilidad del consejo generar las actas resolutorias para la sanción. Un acta resolutoria es cuando nosotros tenemos dentro del reglamento y la ley, dice que la administración hace todo el debido proceso y lo ejecuta, pero quien autoriza y quien hace actas resolutorias validando que se aplique el debido proceso en caso de las sanciones a las que haya lugar es el consejo. Tiene que tener empatía por la comunidad, por la administración. El consejo de administración no es la inquisición para la administración, es la persona que aconseja. Ese es el principio del consejo. ¿Dónde están estipulados? En el artículo 81 de nuestro reglamento dice que el consejo está compuesto por 7 propietarios del conjunto, quienes cumplen funciones de acuerdo a la 675 y son nombrados por asamblea. Entonces, aquí lo podemos ver nosotros en nuestro reglamento. El artículo 81 habla de cómo están conformados. Dice que son 7 propietarios de las unidades y que van elegidos por asamblea por periodos de un año contados a partir del 1 de abril de cada año. También habla de las reuniones. En el artículo 82 dice que mínimo una vez al mes o cuando los convoque varios de sus miembros, la administración, y si existiera el revisor fiscal. En el artículo 84 habla del quórum, dice que podrá decidir con 3 de sus miembros o de acuerdo a como indique el reglamento del consejo. Natura tiene reglamento de consejo vigente. Eso es una de las grandes tareas que se tienen desde muy temprano y eso garantiza que haya constancia, que haya seguimiento, que haya la oportunidad que el consejo pueda participar de manera activa en todas las actividades que se presentan. Entonces,
sí hay reglamento del Consejo. En el artículo 86 dice que se deben levantar actas de cada reunión en un libro separado que se llama así, libro de actas de Consejo. Entonces, con cada reunión del Consejo, como es un cuerpo colegiado, el Consejo tiene la responsabilidad de tomar decisiones y esas decisiones quedan consignadas en el acta. Esas reuniones las hace con la administración o con las personas que considere que van a participar en las diferentes presentaciones o rendiciones de cuenta que se hacen de manera mensual mínimo. En el artículo 87 nos habla de las atribuciones del Consejo. Entonces dice que son, por ejemplo, decidir sobre la procedencia de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y en el reglamento, organizar la administración general del conjunto, que es cuando hacen los procesos de contratación, velar por el fiel cumplimiento del reglamento por parte de la administración y de los propietarios, inspeccionar los trabajos que realice la administración, reglamentar el uso y destino de los bienes comunes. Entonces, con ellos se trabaja que el reglamento de la piscina, que el reglamento de parqueaderos, que el reglamento de las zonas sociales, que el reglamento se habla también con él y con el comité de convivencia sobre las diferentes sanciones, cuál va a ser nuestro manual de convivencia. Esas son facultades y atribuciones de nuestro Consejo. Asesorar a la administración cuando así lo solicite, estudiar los contratos que se deben autorizar en asamblea y rendirle un informe a la asamblea sobre sus actividades y decisiones. Entonces, si se dan cuenta, todos tenemos una tarea según el reglamento, un alcance, unas responsabilidades. También aparece nuestro artículo 91, que ya habla de la parte de la administración. También estamos reglamentados. Según el reglamento de propiedad horizontal, que aparece en la escritura de ustedes, en el artículo 91 dice que la representación legal está bajo un contrato de prestación de servicios que firma el presidente del Consejo. Es el presidente el que actúa en el momento de formalizar nuestro contrato de administración. De ahí en adelante, el resto de los contratos lo debe firmar la representación legal que está en cabeza de la administración. Establece en el artículo 92 nuestras funciones, que es convocar asamblea, preparar informes, llevar bajo nuestra responsabilidad la contabilidad, cuidar y vigilar los bienes comunes, cobrar la cartera, notificar las sanciones, realizar contrataciones según nuestras facultades. Todo esto aparece en nuestro reglamento de propiedad horizontal en el artículo 91 y 92. Contrato de la representante legal y las funciones del administrador. Hay bastantes. Veo yo aquí no menos de como 25 y las demás que establezca la 675, dice ahí. Eso frente a lo que son nuestras funciones como administración. Después de conocer por qué somos propiedad horizontal, qué ley nos regula, cómo es que aparecen los coeficientes, porque están sujetos a una distribución según la ley 675 y según nuestro reglamento, que lo tenemos todos en conocimiento y que es importante que empecemos a familiarizarnos con él, aparece entonces lo que hoy concluye nuestra charla, y es cómo aparecen los coeficientes de las cuotas de administración. Entonces, ¿qué pasa? Hasta hoy Natura tiene un solo valor de administración. Las razones por las que unificaron la cuota de administración es porque esa cuota la asignó la constructora cuando inició a recibir a los primeros propietarios. Pero es nuestra responsabilidad sujetarnos a lo que dice en el reglamento, lo que primero ya les explicaba, que dice que nosotros somos por coeficientes, que de acuerdo a la participación que tenemos en nuestra área privada, participamos en nuestras zonas comunes. Entonces, de acuerdo a la primera figura que yo les presenté, dice que nuestro proyecto está desarrollado en áreas que van desde los 56 hasta los 64 metros. De acuerdo a ese metraje de nuestra área común, nuestro coeficiente es el que ustedes ven en pantalla. Entonces, el que ustedes ven en pantalla es el coeficiente que cada uno de ustedes tiene de acuerdo al área construido de su apartamento. Ese porcentaje es el que nosotros en el presupuesto cogemos y aplicamos, y de ahí van a nacer
nuestras cuotas de administración, que es la manera en la que vamos a distribuir el gasto de la copropiedad. Entonces, es importante que ustedes tengan presente esta distribución porque es su coeficiente. A partir del 2023, la ley y la norma nos exige que sea a partir de coeficiente y no de una cuota igualitaria, porque no está bajo ley y la propiedad horizontal exige que sea coeficiente. Antes de presentar nuestro presupuesto, nuestros informes, es importante entender de dónde sale nuestra participación en todo lo que van a ser estas responsabilidades que vamos a tener con Natura de aquí en adelante, porque eso no es por un año, la vigencia es durante todo el tiempo que exista la copropiedad como propiedad horizontal. Entonces, en esta proporción, siempre voy a tener la participación de mi responsabilidad y la participación en el presupuesto, que sirva de antesala a nuestro próximo video, que es la presentación del presupuesto. Entonces, cuando hablemos de coeficiente y de distribución de gastos, ustedes van a tener presente que es bajo esta primicia, que es cumpliendo la 675 que regula las propiedades horizontales y nuestro reglamento de propiedad horizontal, que como les mostré, lo establece de una manera muy clara. Entonces, agradezco muchísimo la atención, gracias por este espacio, nos estamos hablando, un placer saludarlos. Nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.